Hola, el Todopoderoso les bendiga, somos Gesta Internacional y una vez más estamos aquí trayendo algo del conocimiento de la palabra del Señor. Es importante que nosotros trabajemos todos estos temas porque así nos vamos preparando, capacitando, correcto, para brindarle un trabajo con mayor excelencia al Todopoderoso. Como siempre, vamos a trabajar una temática bien interesante hoy. ¿Listo? Aquí hablamos de todo, ¿correcto? De todo lo que tiene que ver con Dios, con el ser humano, con la Biblia, con la teología. Ese es nuestro tema, esa es nuestra pasión, es lo que nos encanta hacer, ¿correcto? Lo que hacemos e intentamos hacerlo de la mejor manera. Hoy vamos a hablar del canon de la Biblia. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿correcto? Útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada por Dios. No voy a hablar, la verdad, del concepto de inspiración y de revelación. Eso lo tenemos para otra oportunidad, aunque ya alguna vez hablamos de los conceptos de inspiración, ¿correcto? Pero sí quiero hablar de un aspecto muy importante y es el canon de la Biblia. El canon, es decir, la historia de la formación de la Biblia, que eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque la verdad es que a veces nosotros creemos o pensamos que la Biblia cayó del cielo así, tal cual como nosotros la conocemos, y que de pronto alguna persona descubrió esa Biblia, uy, mire, eso está como bueno, y empezaron a imprimir Biblias en cantidades, ¿cierto?, para que sea el libro más vendido del mundo. No, o sea, la Biblia tuvo un proceso bastante fuerte, y vamos a conocer un poquitico de ese concepto, ¿correcto? Así es de que es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Y la verdad es que la Biblia es el registro escrito de parte de la revelación divina y nos llega a nosotros a través de lo que se conoce como la inspiración. ¿Qué revelación? Palabras más, palabras menos, reitero, no voy a trabajar el concepto de revelación hoy, solamente les diré que revelación es Dios mostrándose al ser humano en la medida en que ese ser humano está en capacidad y en condiciones de entenderle. Eso es revelación, ¿correcto? Inspiración es ese ejercicio del Espíritu Santo en las mentes y en las vidas de los autores bíblicos para garantizarnos que esa revelación llegue hasta nosotros de manera que podamos confiar nosotros en ella, ¿correcto? Entonces, la inspiración es el colocar por escrito esa revelación de Dios al ser humano, ¿correcto? Parte de esa revelación de Dios al ser humano. Entonces, la Biblia es una obra, por una parte, divina, ¿correcto? Porque es inspiración divina, como les estoy diciendo, pero por el otro lado es una obra humana, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de palabra de Dios, el concepto de palabra no es divino, es humano, ¿ya? Entonces allí nada más cuando estamos hablando de que palabra de Dios estamos diciendo que la Biblia es un trabajo en equipo entre Dios y el ser humano. Aquí hay una palabrita, me gusta mucho utilizar esa palabra, aunque la verdad en la teología poco se utiliza eso. Teándrico. Teándrico son dos palabras en el griego. Teos, que es Dios, andri, que es una de las palabras en griego para hombre, ¿correcto? Teándrico. La Biblia es una obra teándrica, es decir, en conjunto entre Dios y el ser humano. Así es de que nosotros tenemos que preguntarnos, obviamente, muchísimas cosas de la Biblia. ¿Es lo correcto? ¿Es lo adecuado? Bueno, pero les dije que hoy vamos a trabajar con el concepto del canon bíblico. El canon. ¿Y qué es eso de canon? Pues la verdad es que la palabra canon tiene un origen semítico, ¿correcto? Ese término canon está incluso en la Biblia, obviamente en el hebreo, Ezequiel 43 y 45, que era un utensilio, en el griego esquineo, era una vara larga que utilizaban los albañiles, los constructores para tomar medidas, ¿correcto? Era un listón, ya utilizado, reitero, por los albañiles, por los constructores, por los carpinteros, y ese concepto de caña o de listón, entonces vino como a establecerse como algo así
digamos, la medida de algo. Usted, por ejemplo, ha escuchado el canon del arrendamiento. Y el canon del arrendamiento es las leyes concernientes al arriendo de una casa, un apartamento, una bodega, etcétera, etcétera. Ese término, entonces, que está allí en Ezequiel, que a veces se traduce como caña, correcto, listón en algunas traducciones, reitero, es canon, y después empezó a simbolizar lo que es una regla, lo que es una norma, una ley, un límite, una lista, un índice. Así que cuando nosotros hablamos del canon bíblico, pues sencillamente nosotros entenderemos, o deberíamos entender, que el canon bíblico son aquellos libros que nosotros consideramos como normativos y autoritativos para la fe cristiana, ¿correcto? También obviamente para la fe judía y también para nuestros hermanos cristianos católicos, cristianos evangélicos, y otras facciones del cristianismo, como la iglesia griega ortodoxa, correcto, la iglesia etíope, en fin. Entonces, esa palabra, cuando se tradujo al latín, entonces se tradujo con el término canon, ¿ya? Y se empezó a utilizar de manera metafórica para definir cuáles serían esas normas, cuáles serían esos patrones, esas reglas para medir, ¿correcto?, qué libros deberían haber sido colocados en el texto bíblico, y efectivamente se colocaron. Entonces, el canon de la Biblia es el catálogo de los libros que nosotros consideramos normativos y autoritativos. Norma en el sentido de que, bueno, si yo considero la Biblia norma para mí, significa entonces que yo me someto voluntariamente a esos aspectos que hay allí en el texto bíblico, los mandamientos, estatutos, decretos, correcto, y que también es una norma y autoridad para mí, es decir, que yo me coloco bajo la autoridad de esos textos. Entonces es normativo y autoritativo para los creyentes en la Biblia y en Dios, y que por lo tanto entonces pertenecen a esas colecciones de libros que están incluidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, ese término canon, curiosamente, no fue utilizado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ese término canon, el primero que lo utilizó fue en la patrística, Atanasio de Alejandría. Usted ha escuchado de pronto hablar de ese señor Atanasio de Alejandría en el 367 después de Cristo. Allí es que a los libros que conformaban tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se les empezó a llamar canon, el canon del Antiguo y el canon del Nuevo Testamento. Y entonces hay esas dos grandes divisiones para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El cristianismo católico, cristianismo griego ortodoxo, cristianismo etíope, cristianismo evangélico. Hay dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para los hermanos judíos eso de Nuevo Testamento no hay, no existe. Ellos no consideran palabra de Dios el Nuevo Testamento, ¿ya? De hecho, tampoco le van a llamar, obviamente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque para ellos hay un solo testamento, y para de contar qué es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia de los judíos, para de contar. No tienen otra, ¿ya? Entonces, la verdad es que no hay un consenso general por parte de los eruditos frente a lo que son las etapas de formación del canon de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Reitero, hay diversas posibilidades, diversos momentos a través de los cuales la persona dice, vea, aquí empieza a construirse el canon bíblico. Algunos proponen ese inicio del canon bíblico en la reforma deuteronomística del reinado de Josías, por allá en el 621 a.C. Dicen que ahí se empezó a colocar por escrito el canon. Otros van a decir, no, perdón, eso fue un poco después, allá en el exilio en Babilonia, ¿correcto? Los profetas se encargaron de colocar por escrito ese canon bíblico. Otros van a decir que el Pentateuco fue escrito en su totalidad por Moisés, sobre todo las corrientes conservadoras y ultraconservadoras, tanto del judaísmo como del cristianismo evangélico y católico, van a decir que Moisés fue el que escribió todo el Pentateuco. Entonces por allá Moisés está en el 1000
300 antes de Cristo, entonces allá debió ser que se escribió por lo menos esa parte de la Biblia. Pues no fue tampoco tan así. Ahorita les digo algo de ese asunto. Otros van a decir que el canon bíblico se fue dando así poco a poco y que los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento se escribieron más o menos por allá en el 200 antes de Cristo, ¿ya? Y la verdad es que ahorita voy a volver sobre esto, pero les diré que los escritos del Antiguo Testamento para nuestros hermanos judíos alcanzaron su canonicidad, alcanzaron su autoridad plena por allá en el año 90 o 100 después de Cristo, en un concilio que se llamó el Concilio de Jamnia. De pronto usted ha escuchado hablar de ese Concilio de Jamnia, y se cree que allí fue que se colocó por escrito esa parte. Entonces, la verdad es que la iglesia tuvo la necesidad de especificar cuáles eran los libros a través de los cuales el Señor comunicó su revelación al ser humano. Porque, ¿qué pasó? Es que, los libros que nosotros tenemos en la Biblia no son los únicos que existían, que circulaban por todo ese mundo y que tenían cierta autoridad o muchísima autoridad dentro de las diferentes iglesias. No son los únicos los que nosotros tenemos en la Biblia. Había una cantidad de libros enorme que circulaban. De hecho, son más los libros que se consideran apócrifos, correcto, que los mismos libros canónicos. Al respecto, quiero que nosotros entendamos que una cosa es decir canónico, otra cosa es decir deuterocanónico y otra cosa es decir apócrifo. No confundamos sobre todo los dos últimos términos, que escucho mucho que la gente los confunde. Entonces, los libros canónicos son los que están aceptados en el canon judío y el canon cristiano evangélico, correcto, que es exactamente el mismo. El canon judío y el canon cristiano evangélico es exactamente el mismo, correcto. A eso se le llama el canon palestinense. Pero hay otro canon que se conoce con el nombre del canon helenístico. El canon helenístico es el canon que utilizan nuestros hermanos católicos y que tiene otros libros adicionales a los libros que nosotros tenemos. A esos libros adicionales se les conoce con el nombre de deuterocanónicos. Pero hay otros libros que no son ni canónicos ni deuterocanónicos, que son los llamados libros apócrifos. Son diferentes. ¿Cuáles son esos? Son los libros que no están contenidos ni en el canon helenístico ni en el canon palestinense. Usted ha escuchado hablar, por ejemplo, de la Asunción de Moisés, el Evangelio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de libros apócrifos, el Evangelio de Tomás, correcto, el Apocalipsis de Pedro, está, por ejemplo, el libro de Enoch, correcto. Hay una cantidad enorme de libros, reitero, apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ese término apócrifo significa oculto o escondido. Y tristemente los libros gozan de muy mala reputación en nuestro medio, en nuestros conceptos. Se cree que eso ya incluso rayan con la brujería, con la hechicería, pero la verdad es que ni siquiera es así, porque mucho del concepto que nosotros tenemos en la Biblia fue dado o está bastante influenciado por el contenido de esos libros deuterocanónicos y apócrifos. De hecho, hay por lo menos 2 libros apócrifos que están mencionándose en el libro de Judas, la Asunción de Moisés, por ejemplo. Allí es importante que tengamos en cuenta todo eso, porque esos libros ayudan a configurar muchos conceptos que se trabajan en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el canon incluye los libros que en el cristianismo y en el judaísmo se han considerado como inspirados por el Señor para transmitir su revelación. A eso es a lo que se conoce como el concepto del canon, ¿ya? El canon es la presentación de la revelación del Señor de forma escrita. Es la colocación por escrito de la revelación de Dios. Y tenía varios objetivos el canon, o tuvo varios objetivos el canon, que de pronto no se han cumplido al pie de la letra.
pero inicialmente había varios objetivos. Por ejemplo, un primer objetivo era que se tenía que establecer el canon para que asimismo éste definiera y conservara la revelación, para que no se confunda de las reflexiones o no se confunda con las reflexiones posteriores en torno a ella. Ojo, una cosa es la revelación de Dios colocada por escrito en el canon bíblico, y otra cosa muy diferente es la reflexión que nosotros hacemos de esos libros canónicos. Por favor, no confundamos eso. Aunque yo sé que obviamente es muy complicado, porque en las iglesias muchas veces es más válido, más importante lo que nosotros conocemos como la dogmática que la interpretación correcta del canon bíblico. Y eso es gravísimo, pero eso ahí está, eso existe, eso es correcto. Entonces el canon lo que pretendía era decir, a ver, estos son los libros que nosotros consideramos como normativos y autoritativos. Pero cuidado, que de esos libros se hacen una cantidad de interpretaciones y se han colocado cantidad de interpretaciones en muchísimos libros, pero esas interpretaciones no son canon, son reflexiones posteriores. Tengámoslo por favor en cuenta, se quiere decir cuando se hace ese canon allí y se cierra ese canon, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los judíos tienen el Talmud, que está compuesto por la Mishnah, la Gemara. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de comentarios de la Biblia, pero esos comentarios no pueden tener la misma autoridad que tiene el texto bíblico canónico como tal. No, porque esas son reflexiones posteriores y no son el canon como tal. Por otro lado, también, otro de los objetivos del canon es que impedía que la revelación escrita sufriera cambios o alteraciones. Este objetivo, la verdad es que esos objetivos, ni el anterior que mencioné, ni este, no se han cumplido del todo al cerrar el canon. Porque aquí nosotros vemos que la revelación escrita, es decir, los libros que están contenidos en la Biblia, sí han sufrido cambios y alteraciones. La verdad es que en todos esos manuscritos que hay, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no hay ni siquiera un capítulo que esté exactamente igual en todos los manuscritos que hay de la Biblia, reitero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay una cantidad de cambios enormes. Y por último, otro objetivo del canon se decía que brindaba la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo con esos principios y estipulaciones contenidos en ese canon. Tampoco se ha cumplido mucho eso, porque la Biblia, si bien la Biblia es el libro más vendido y muy leído, poco estudiado y mucho menos poco practicado. Ahí está. Pero bueno, como estamos hablando del canon hoy, quiero comentarles que ese canon tiene diferentes etapas en su formación. Y quiero que por lo menos conozcamos algo de esas etapas en la formación del canon. Una primera etapa que no se tiene en cuenta casi, no sé por qué, es el evento como tal. Es decir, bueno, se las voy a mencionar y después les explico cada una de ellas. El evento como tal, luego del evento como tal, viene una tradición oral, porque no había escritura, todo era con la palabra hablada, ¿correcto? La tradición oral se llama eso. Luego viene el texto por escrito, pero no todo el texto tal cual lo conocemos nosotros, sino que eso se da en diferentes estadios redaccionales. Luego se terminan algunos libros, ¿correcto? Los libros uno por uno, ¿correcto? Y luego hay varios libros que están formando colecciones de escritos, ¿ya? Luego está el canon establecido totalmente y está el lector de la actualidad. ¿Cuáles son las diferentes etapas de la formación del canon? Se las dije, se las repito. El evento como tal, la tradición oral, en tercer lugar, fracciones del texto escrito, en cuarto lugar, las colecciones de textos escritos, en quinto lugar, el canon establecido y en sexto lugar, usted y yo como lectores de la actualidad. Miremos cada uno de esos asuntos tal cual. ¿Qué es eso del evento como tal? Claro, si nosotros vamos a decir o a querer colocar una fecha de cuándo fue que se empezó a construir el canon de la Biblia, tenemos que empezar desde el evento como tal.
Porque, ¿de qué otra manera, qué es lo que se nos está contando en la Biblia? Unos eventos, ¿correcto? La creación, el primer fratricidio de la historia, el pecado original, el diluvio, ¿correcto? David matando a Goliat, está, por ejemplo, el reino dividido, Babilonia llevando cautivo al reino del sur, etcétera, etcétera. Todos esos son los eventos. Que los eventos hayan tenido lugar tal cual están escritos en la Biblia, por favor, y aquí me disculpa, tengo que decirle, es bastante discutible. Que Génesis capítulo 1, Génesis 2, 3, 4, 5, 6, que la historia de David y Goliat, que la creación, que la conquista de la tierra hayan tenido lugar tal cual como se nos cuenta, así en el texto bíblico y tal cual haya estado escrito, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Realmente allí está la mediación mítica, está, digamos, como la manera en que se cuentan esos eventos, etcétera. Porque les quiero decir una cosa. Está el evento como tal, pero ese evento, ¿quién lo presenció? Bueno, allí es para analizar, ¿cierto? ¿Qué tanto sabían los personajes que escriben Génesis 1, 2, 3, 11, etcétera? En esta etapa hay que reconocer la presencia del mito en la narrativa, de las sagas, de las leyendas, de la manera en que se cuentan las historias, que muchas veces no necesariamente todo es cierto y todo es al pie de la letra. Ya allí tendríamos que hablar muchísimo de todo esto y tendríamos que empezar por quitarnos muchos conceptos que tenemos en la mente de esa parte. Pero los textos bíblicos no pueden ser tomados como historia en el sentido del término o del concepto historia que nosotros manejamos aquí en Occidente, porque no les interesa. Esos eventos no son históricos como tal, reitero, como lo que nosotros manejamos como historia. Y así es de que, si vamos a hablar entonces de que cuando se inició el canon, y el primer estadio del canon es el evento como tal, entonces nosotros tendríamos que decir que el canon se empezó a escribir cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No cuando se colocó por escrito ese texto, sino cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra. ¿Me explico? Son dos conceptos muy diferentes. Yo siempre le digo a los estudiantes que nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia tiene dos tiempos. Cada versículo y cada capítulo de la Biblia tiene dos tiempos: el tiempo interno y el tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa, y el tiempo externo es el tiempo en el que se coloca por escrito ese texto. Son dos cosas muy diferentes. A veces, entre el tiempo interno y el tiempo externo se llevan una diferencia de 200 años, 500 años, 1000 años, o 5000 o 10.000 años. Hay de diferencia entre el tiempo interno y el tiempo externo. ¿Cuál es el tiempo interno? El tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. ¿Cuál es el tiempo externo? El tiempo en que se coloca por escrito ese texto. Son dos tiempos totalmente diferentes. Allí hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, y en segundo lugar está la tradición oral. Ojo, no crea, no tenga en cuenta, no suponga que, como muchas personas suponen, que aquí está Génesis 4, Caín matando a Abel, y el escritor sagrado, ¿sabe cómo se le llama el escritor sagrado? El agiógrafo. El agiógrafo está aquí escondido detrás de un árbol, aquí como agazapado, que Caín no lo vaya a ver porque si no lo mata, y está colocándose por escrito ese texto. No. Para que ese texto se coloque por escrito va a pasar muchísimo tiempo, porque el segundo estadio, el segundo paso de la construcción del canon es la tradición oral. Tuvo lugar en primer lugar el evento como tal. Luego, en segundo lugar, ese evento se empieza a contar. La gente empieza a contarlo de padres a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, de generación en generación. ¿Y por qué tiene que haber una tradición oral? Porque Israel es una sociedad ágrafa. Una sociedad ágrafa es una sociedad sin escritura, ¿correcto? Ellos desconfían tremendamente de la escritura. Ha habido escritura de pronto en algunos otros lugares. Bueno, cuando empezó la historia, recordemos qué es lo que divide la historia y la prehistoria. ¿Qué es lo que divide esos dos grandes periodos de la historia de la humanidad? Prehistoria e historia. Pues lo que los divide es precisamente la escritura. Se empieza a colocar o se empieza a hablar de historia desde cuando se empieza a colocar por escrito esos idiomas hablados,
¿correcto? Pero entonces primero tiene que haber una tradición oral. Es una sociedad, reitero, ágrafa, una sociedad sin escritura. Ya hay otras sociedades que son sociedades que utilizan la escritura, Israel no. En Israel se sospecha de la escritura. En Israel se empezó a escribir por allá en el siglo X antes de Cristo, en los reinados de David y de Salomón. Así es de que en Israel no existe la escritura. Desconfían de la comunicación escrita y para ellos es más que suficiente la tradición oral. Luego, en tercer lugar, otro estadio en la construcción del canon es el texto por escrito. Ahora sí se empiezan a colocar por escrito algunas historias de la Biblia, algunos fragmentos, pero no fue, ojo con esto, a veces la gente piensa también que el escritor de Génesis empieza a escribir Génesis y no se levanta ni a descansar ni nada hasta que lo termina, ¿correcto? No, eso no es así, no es correcto. Los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia presentan diferentes estadios redaccionales. Se llama eso, estadios redaccionales. Es decir, todos los libros de la Biblia se escribieron en muchísimas etapas. Alguien tenía una historia, contaba por ejemplo la historia de Génesis 1, la tenía por allá por escrito guardada. Otro, Génesis 2, también la tenía por allá por escrito en otro lado, ¿correcto? La historia de cómo Israel pasó el mar de los juncos, se tiene por allá guardado. La historia de cómo David mata a Goliat se tiene por allá guardado. Y luego esas historias se sacan y se les colocan otras cosas por escrito y otras, ¿correcto? Pero inicialmente hay algunos elementos que se colocan por escrito, pero que son muy mínimos. Por eso se habla mucho de la teoría de los fragmentos, la teoría fragmentaria. ¿Correcto? Que dice que precisamente la Biblia se empezó a escribir en cortos fragmentos allí. Algunos de esos fragmentos fueron, por ejemplo, el canto de María, ese famoso canto que se hizo un coro muy conocido, echó a la mar al caballo y al jinete, el del Éxodo 15, del 1 al 21, o el canto del pozo de Números 21, versículos 17 y 18, o la historia de Débora, allá en el capítulo 5 de Jueces, o las narraciones de la creación de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Se coloca por escrito entonces esos fragmentos, ¿ya? Luego de esos fragmentos se empiezan a colocar por escrito, se les empiezan a adicionar otras cosas. Algunos hablan, por ejemplo, de la teoría documentaria, que dice que sobre todo en el Pentateuco hay varios documentos. El documento yavista, elohista, sacerdotal y el documento deuteronomista, ¿correcto? Y que entonces a partir de esos 5 documentos se creó el Pentateuco. El asunto es que luego vienen de esos textos escritos, vienen algunas colecciones de textos escritos. Esas colecciones son muy tardías. Para los judíos hay 3 colecciones. La Torá, que es lo que para nosotros se llama el Pentateuco, ¿correcto? Los Neviín, ellos llaman Neviín, y Neviín son los profetas, y para ellos son los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y los Ketuvim, son 3 grandes divisiones de la Biblia para los judíos. Nosotros los cristianos evangélicos tenemos otra clase de división. Nosotros tenemos el Pentateuco, ¿correcto? Tenemos unos libros que llaman libros históricos, ¿correcto? Tenemos entonces libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, etcétera, etcétera. Yo preferiblemente y muy respetuosamente le recomendaría que tomáramos más bien la triple división de la Biblia de los judíos: la Torá, los Neviín y los Ketuvim. Todo eso para los judíos se llama el Tanaj. El Tanaj. Tanaj es una sigla que incluye estas 3 grandes colecciones, ¿correcto? Ahí están esas colecciones allí. Dentro de los escritos hay 5 libros que se llaman los Megilot. Esos libros van a leerse en diferentes épocas o celebraciones o conmemoraciones de Israel. Cantar de los Cantares en la Pascua, Ruda en Pentecostés, Lamentaciones en el 9º día del mes de Av, conmemorando la destrucción de Jerusalén, Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos y Esther en Purim.
¿correcto? El orden, la organización del canon para los judíos es diferente a la nuestra. No es la misma que para el canon palestinense, es decir, recuerden que les había dicho que el canon palestinense es el canon que trabajamos nosotros en el cristianismo evangélico. Los hermanos católicos trabajan otra clase de canon que se llama el canon helenístico. ¿Cuál es la diferencia? Que el canon helenístico tiene 7 libros que nosotros no tenemos. La verdad es que el canon establecido para los judíos se establece por allá, como les dije, en el año 90 o 100 después de Cristo, es decir, en el primer siglo después de Cristo, en el concilio de Jamnia. Algunos le van a decir Yamnia, ¿correcto? Allí eso es muy importante. Pero reitero, ese proceso no resultó en un solo canon establecido de manera generalizada. No es que tanto judíos como católicos como evangélicos tienen un solo canon, no. Está el canon judío o Tanaj, que les acabé de decir. Está el canon palestinense, que reitero es el mismo canon judío, que es el mismo canon que nosotros manejamos, pero cuyo orden es diferente, ¿correcto? Y está el canon helenístico, también se le conoce como el canon alejandrino, que allí entonces contiene otros libros diferentes allí. La verdad es que fue por allá entre el siglo IV o V después de Cristo que surgió una discrepancia entre lo que se conoce como los libros canónicos deuterocanónicos, ¿correcto? Fue por allá en esa época que se empezó a hablar de esos libros canónicos y deuterocanónicos, y esa disyuntiva se dio muchísimo entre los padres de Oriente y padres de Occidente. Eso, en la patrística hubo 2 grandes grupos, porque el evangelio, porque la iglesia estaba bastante dividida entre los padres orientales y los occidentales. Los padres occidentales, que son los mismos padres latinos, siguieron el ejemplo de Agustín de Hipona y aceptaron el canon helenístico. Este señor Agustín de Hipona tenía o manejaba o creía en el canon helenístico, es decir, el que tiene más libros. Y los reformadores protestantes posteriormente, muy posteriormente, aceptaron el canon judío, ¿correcto? Eso es como muy importante allí. Entonces, ese canon palestinense y el canon helenístico tiene, reitero, varios libros que son diferentes a lo nuestro. Por ejemplo, ellos manejan un libro que se llama Tobías, Judith, que nosotros no lo manejamos. Está, por ejemplo, Sabiduría de Salomón. Está el Eclesiástico, que también se le llama Siraj. Y ellos tienen uno que se llama Baruch, ¿correcto? Y ellos tienen 2 libros más que se llaman 1 y 2 de Macabeos. Espectaculares libros. ¿Usted qué tiene que hacer si usted es de los que maneja el canon, que no tiene esos libros? Léalos. No se va para el infierno si los lee, al contrario, va a aprender muchísimo. Le voy a decir una herejía: si en mí estuviera, yo colocaría los libros de Macabeos en nuestro canon, porque infortunadamente esos libros no tienen, digamos, como otro respaldo histórico. Es decir, esos libros son casi la única fuente de respaldo histórico que tenemos nosotros de los últimos 2 siglos allí. Nosotros en el cristianismo evangélico hablamos de una cosa que se llama el túnel bíblico, o también le llamamos oscurantismo. Y ese túnel bíblico oscurantismo lo que dice es que Dios no cruzó palabra con el ser humano, ni se reveló con el ser humano, ni nada, los últimos 400 años antes de Cristo. Cosa que no creo, cosa que es falsa. Allí parte de ese periodo lo vienen a llamar los 2 libros, a llenar los 2 libros que nosotros conocemos como Primera y Segunda de Macabeos. Yo les recomiendo que lean esos libros, que son bastante interesantes allí, ¿correcto? Y está entonces el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento también fue un proceso que se extendió desde el siglo II antes de Cristo hasta casi ya terminado el siglo IV después de Cristo. Siglo II después de Cristo al siglo IV después de Cristo. Porque la verdad es que existía una gran variedad de puntos de vista respecto a la extensión, a la identidad de los libros canónicos, ¿correcto? Hubo muchísimos escritos que fueron considerados inicialmente con autoridad canónica y que después se les quitó.
Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado un libro que se llama El Pastor de Hermas, o la epístola de Clemente de Roma a los Corintios, o la epístola de Bernabé, o el Apocalipsis de Pedro. Esos libros inicialmente se consideraban de igual valor de los que ahora nosotros conocemos como libros canónicos. Ya estoy hablando ahora del Nuevo Testamento. Y por el otro lado hubo muchísimos libros canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a los cuales se les complicó el ingreso y que se aceptaron mucho tiempo después en el canon. Por ejemplo, del Antiguo Testamento, libros como Esther, libros como Cantar de los Cantares, libros como Proverbios, no se aceptaron inicialmente en el canon. Libros como Eclesiastés fueron libros fuertísimos para entrar en el canon. Por eso a esos libros que le mencioné, unos 3 de ellos, les tuvieron que colocar allí en el libro que este libro fue escrito por Salomón, a lo que fue Cantar de Cantares, a lo que fue Proverbios, a lo que sí fue Eclesiastés. ¿Para qué se les colocó eso? Para que los aceptaran en el canon. Pero inicialmente esos libros no iban a estar en el canon, imagínense, y son libros muy importantes para nosotros. Eso es el Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, ¿cómo le parece que libros como Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Apocalipsis en el Oriente, no fueron aceptados inicialmente en el canon? Eso, reitero que eso ha tenido una situación bastante fuerte y un proceso muy, muy fuerte para que nos llegue la Biblia a nosotros con los libros que nosotros conocemos como canónicos. Entonces se dio una necesidad urgente de cerrar el canon por la proliferación de evangelios y apocalipsis gnósticos. En el siglo I, II, III hubo un movimiento fuerte que estuvo allí en la iglesia y era el famoso gnosticismo. Ellos también escribieron muchos evangelios y apocalipsis. Entonces, tenemos que cerrar el canon porque es que están escribiendo muchos libros y luego esos libros empiezan a enseñar una cantidad de cosas diferentes y luego entonces ¿cómo vamos a decirles a unos o a otros qué sí es y qué no es? La aparición, por ejemplo, de un canon que se llamaba el canon de Marción, que fue un señor que fue el primer canon que hubo. Muchos de esos libros son los que nosotros conocemos como canónicos, pero otros no. Ya entonces se habla del canon de Marción. A finales del siglo II, ya algunos libros del Nuevo Testamento habían alcanzado autoridad canónica. Recordemos que en el siglo I después de Cristo, los del Antiguo Testamento para los judíos y para el cristianismo evangélico ya estaba cerrado. Ojo, en esa época no había cristianismo evangélico. Recordemos que los cristianos evangélicos nacemos en el siglo XVI con la Reforma Protestante. ¿Ya? Pero al finales del siglo II ya varios libros del Nuevo Testamento habían alcanzado autoridad canónica. Los evangelios, correcto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que llamaban anteriormente las epístolas paulinas, que eran 13 libros, correcto. Ahora, y le digo que anteriormente porque ahora a esos libros de las epístolas paulinas no se les reconoce como todos autoría de Pablo. A veces se les habla de libros que son de segunda o de tercera generación, es decir, que no los escribió Pablo, sino que los escribieron discípulos de Pablo o los discípulos de Pablo, en fin. Y está también Hechos, que también alcanzó su canonicidad en el siglo III después de Cristo, ¿ya? Por allá entre el 250 y el 350, es decir, entre el siglo III y IV después de Cristo, se reconocieron como canónicos Primera de Pedro, Primera de Juan, mucho más tarde Segunda de Juan, Tercera de Juan, Santiago, Segunda de Pedro, Judas, Hebreos había sido aceptada en Oriente pero no en Occidente, Apocalipsis se aceptó en Occidente pero no en el Oriente, imagínense. Ya entonces en el 363, en el sínodo de la Odisea, fue que se reconoció todo nuestro canon actual, ojo, menos el Apocalipsis. ¿Qué fecha? 363 después de Cristo, siglo IV. Luego los sínodos de Hipona Regio en el 395, el sínodo de Cartago en el 397 y el 419, adoptaron formalmente
como cerrado el canon bíblico. ¿Ya? Aquí yo quisiera decirles a ustedes que, a ver cómo fue que se conformó tanto el canon del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y quisiera decirles que esa gente se reunió a orar, a clamarle al Señor, que hicieron 40 días de ayuno y que el Todopoderoso bajó de los cielos y les dijo: ojo, este es el canon establecido, pero realmente no es así. Allí se puede hablar de factores políticos, sociales, económicos, religiosos, comunitarios, que tuvieron lugar allí en la conformación o en los libros que se escogieron para ser canónicos o no canónicos. ¿Ya? Entonces, allí, por ejemplo, en lo político se escogieron muchos libros de los que se le atribuían a Pablo porque le daban un espaldarazo muchas veces a las reglas que se habían observado y que se estaban aplicando en el Imperio griego. Se creía que Pablo daba como cierto aval o cierta autoridad a todo lo que se hacía en el Imperio griego. Se mantenían algunos aspectos sociales como la esclavitud, las diferencias tan marcadas entre hombres y mujeres, ¿correcto? Habría una economía fuertísima creada en diferentes clases sociales, como las hay también hoy en día, pero como marcando ciertas, digamos, pautas bíblicas para decir: ojo, el pobre es pobre, el rico es rico, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. ¿Para qué luchamos contra esas cosas establecidas? Mire que la misma Biblia nos dice. Hay aspectos religiosos, comunitarios, en el sentido de que había unos libros que les servían más o que eran más apetecidos y más autoritativos para la comunidad que otros. Entonces se fueron escogiendo a partir de todos esos conceptos. Aquí nosotros tenemos que dejar de mirar el canon como algo establecido, caído del cielo por el Todopoderoso o inspirado a sus profetas en sueños, en visiones. No. O sea, el canon es allí algo bastante fuerte para trabajarse, ¿ya? Hay varias preguntas que se le hacen al canon, ¿correcto? Por ejemplo, ¿es posible una relación, una reconciliación entre los dos cánones del Antiguo Testamento? ¿Cuáles dos cánones? El canon helenístico y el canon palestinense. Les había dicho que el canon helenístico es el que utilizan nuestros hermanos católicos y otras facciones del catolicismo, ¿correcto? Mientras que el canon palestinense es el canon corto que utilizamos nosotros como cristianos evangélicos y nuestros hermanos judíos, ¿correcto? ¿Es posible una reconciliación entre esos dos cánones? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué opina? Si me preguntan a mí, yo digo, eso va a ser muy complicado. Nuestros hermanos católicos no van a ceder en las pretensiones de esos libros, ¿correcto? Y van a seguir diciendo: esos libros son inspirados por Dios y son parte del canon. Y el cristianismo católico y los judíos, el cristianismo evangélico y los judíos, van a seguir manteniendo con tremendo celo ese canon pequeño. Así es de que yo sí dudo muchísimo que haya una reconciliación entre esos dos cánones del Antiguo Testamento. Ahora, otra pregunta que nos debemos hacer nosotros en el canon es: ¿el canon del Nuevo Testamento está abierto o está cerrado? ¿Podría reabrirse para incluir escritos descubiertos, por ejemplo, en Qumran? ¿O escritos por descubrir? ¿O ustedes saben que Pablo escribió otra carta a Tesalonicenses y que se perdió? ¿Qué pasaría si se descubriera esa carta? Se abriría el canon, pero necesitamos incluir allí esta otra carta, véala, es que pertenece, es que se descubrió que sí era la carta establecida o escrita por Pablo. ¿Se abriría el canon o no? ¿Para meter esos libros o no? ¿Está abierto el canon? ¿Está cerrado? Otra pregunta para el canon es: ¿quién tiene más autoridad, el canon o la iglesia? Y esta pregunta aparentemente es fácil de responder, pero realmente no lo es tanto. Porque, ¿quién fue el que estableció cuáles libros sí y cuáles libros no debían ser incluidos en el canon? Pues la iglesia. Si la iglesia fue la que dijo qué libros sí, qué libros no, pues entonces la iglesia tiene más autoridad que el canon. Entonces a lo que se dice: no, un momento, no es así, porque si la iglesia va a tener más autoridad que el canon, pues nos fregamos. Entonces lo que se tiene que decir es que la iglesia establece cuáles son los libros canónicos y posteriormente se somete voluntariamente a esos libros canónicos. Pero la verdad es otra también. La verdad es otra porque en todas las iglesias hay una cosa que se llama dogmática. Y muchas veces la dogmática está por encima del canon bíblico. Muchas veces cuando uno hace un examen
juicioso a la dogmática perteneciente a cierta denominación o cierta organización, uno dice, ¿y esta gente por qué cree esto? ¿De dónde creen esto? Porque es que los versículos que utilizan ellos para hablar de ese tema no son, esos versículos no están hablando de eso. Entonces aquí, reitero, esa pregunta no es tan fácil tampoco de responder. Por eso, la otra pregunta que se tiene que hacer ¿es cierto que la iglesia y los cristianos nos manejamos con base en un canon dentro del canon? Tenemos que decir, sí, es cierto. ¿A qué me refiero con eso? A lo que le acaba de decir, la dogmática de las iglesias. Muchas cosas que hay en las iglesias, que se practican en las iglesias, que se establecen como sana doctrina, ni siquiera tienen un asidero bíblico. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Usted tiene que revisar su dogmática y ser honesto con usted y decir, lo que creo está en la Biblia o no está en la Biblia, realmente eso es un principio divino, sí o no, y entonces con base en eso tomar decisiones. Un tercer canon compuesto por escritos de los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás, Lutero, Calvino. ¿Qué pasa con ese tercer canon? Y nosotros tenemos que decir, si somos honestos, que sí, que esos cánones existen dentro de nuestras organizaciones. Porque muchas veces se lee los escritos de Calvino, de Lutero, para acá, para el cristianismo protestante, y los escritos de San Agustín y Santo Tomás para el protestantismo, para el cristianismo católico, y se dice, no, perdón, es que San Agustín dijo qué, Santo Tomás dijo qué, Lutero y Calvino dijeron qué, y eso hay que respetarlo, hay que valorarlo, pero ¿realmente eso es Biblia o no? Entonces allí hay que tener en cuenta eso. La verdad es que algunos dicen que hay relación entre los dos testamentos. Otros dicen que no hay ninguna relación entre los dos testamentos. Entonces hay objeciones y hay perspectivas que le dan cierto espaldarazo a la Biblia allí. Existen aspectos a favor y aspectos en contra. Por ejemplo, se rechaza la canonicidad plena del Antiguo Testamento por el supuesto dualismo antitético que hay entre los atributos del Dios del Antiguo Testamento y los atributos del Dios del Nuevo Testamento. Se dice entonces que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, vengativo, enojado, correcto, que no perdona, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de paz y misericordia. Ya, entonces allí se plantea esto. La legalidad del Antiguo Testamento, por una parte, y la doctrina de la gracia que se maneja tanto y se predica tanto del Nuevo Testamento. Entonces se le resta muchísima importancia al Antiguo Testamento y se centra toda esa importancia en la gracia y en la cristología del Nuevo Testamento, y eso es grave. ¿Ya? Se desconoce muchas veces el amor, al amor y la gracia en el Antiguo Testamento, y la ley y la ira en el Nuevo Testamento, y eso también es grave. Se interesa estudiar muchísimas veces solamente textos del Antiguo Testamento para decir, es que aquí está hablando de Jesucristo. Veas que Jesucristo está aquí para también sacar, digamos, una enseñanza para las necesidades de los pueblos, y eso está bien, pero no se puede mutilar la Biblia. Tenemos que entender esa parte. Rechazar muchas veces el Nuevo Testamento como palabra inspirada, junto con Jesucristo como Mesías, como hacen nuestros hermanos judíos. Allí es importante eso. Los señores testigos de Jehová y otras facciones también, que incluso se hacen llamar cristianos, pero que no aceptan a Cristo como Dios y Salvador. Incluso dentro del mismo cristianismo evangélico también se da el cristianismo católico. Entonces, muchas veces se rechazan textos del Antiguo y del Nuevo Testamento como palabras de Dios. También hay argumentos a favor de la relación entre los dos testamentos. Uno es la famosa tipología, un estudio alegórico del Antiguo Testamento para ver a Cristo allí, ¿correcto? Que eso está bien, reitero, a veces está mal. Y entonces hay que entender todas esas partes. Todo esto del canon es bastante apasionante. Ya solamente hoy le he dado como ciertos matices ahí, ciertos pincelazos de todo esto que se puede hablar de la construcción del canon del Antiguo Testamento. Pero recuerde entonces que le dije o que le hablé de los diferentes estadios en la construcción del canon bíblico. ¿Cuál fue? El primero, el evento como tal. Cuando nosotros leemos la Biblia aquí en lo que se colocó por escrito, ya es una interpretación de ese evento como tal. Pero lo primero fue el evento como tal. La segunda fue la tradición oral. Lo tercero fue el colocar por escrito ciertos fragmentos, ¿correcto? El cuarto es que colocar por escrito
algunos, documentos, como los que dice la teoría documentaria, JEPD. Luego, los libros como tal, el libro ya, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego, las colecciones de esos escritos, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, correcto. Y luego, el canon establecido, pero estamos también nosotros allí. Usted y yo, como el último eslabón en el canon bíblico. ¿Y por qué nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo así que nosotros también estamos formando parte del canon? Sí, porque finalmente somos nosotros los que en nuestra vida le damos a ese aspecto, le damos, digamos, como autoridad o no. Es decir, yo leo la Biblia, la interpreto, correcto, acepto si para mí esos libros son normativos y autoritativos. Si quiero vivir mi vida de acuerdo a ese canon y entonces tener las consecuencias de una u otra decisión. Pero desde esa perspectiva soy yo el que valido en mi vida y en mis decisiones ese canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. De ahí que sea yo quien forme parte importante de esa construcción, de la construcción de ese canon bíblico. ¿Listo? Entonces esto es un pequeño, reitero, una visión panorámica de lo que es la construcción del canon bíblico, para que nosotros podamos tener una Biblia tal cual la tenemos en este momento aquí, impresa o en nuestros celulares o computadores. ¿Listo? Que tiene un proceso bastante fuerte. Somos GC Internacional y allí estamos entonces trabajando permanentemente por el conocimiento profundo, honesto, responsable de la palabra del Señor. ¿Listo? GC Internacional es solamente para librepensadores. Si usted está muy sometido a su denominación idogmática, de pronto lo que digamos acá va a resultar muy escandaloso. Pero si es un libre pensador, si se ha detenido usted y ha aprovechado esa oportunidad que el Todopoderoso le ha dado de pensar, de razonar, de tomar decisiones, usted, allí GC Internacional es para usted. Lo que enseñamos es para usted. El Señor les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.